Bueno, nos debatimos entre, ¿cómo decía Mariano? Entre lo urgente y lo importante. En economía casi todo siempre es urgente. Y casi todo siempre es importante. Porque en definitiva lo importante se nos escamotea en discusiones sobre, por ejemplo ahora, a cuánto va a estar el dólar a fin de año, si conviene a esta altura del año. Son discusiones muy argentinas. Si conviene ahora al trabajador, al empleado de clase media con algún tipo de chance, si compra un pasaje y con eso consigue ganarle a la inflación o no. Por supuesto, la discusión entre los que menos tienen es que no le alcanza para nada o que le alcanza cada vez menos. Por lo tanto, siempre lo urgente en lo económico se lleva puesto lo importante. Y de esa lógica se nutren los que terminan dibujando los números. Javier, Diego, gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. El presupuesto de don Axel Kicillof, ¿qué es? Mirá, Axel hizo un presupuesto 2016 como si él siguiera todo el próximo año y nada cambiara, porque puso una tasa de crecimiento del 3%, parecida a la de este año de 2.3%, que no se va a dar, un dólar que implica una devaluación dibujada del 15% y con una inflación aproximada también del 15%. O sea, como si nada pasara y él siguiera. Bueno, todos saben que eso no va a ser así porque el presupuesto es la principal herramienta de política fiscal que tiene un gobierno. Entonces, es importante tener en cuenta que el gobierno que venga y asuma el día de diciembre tiene, a mi juicio, que antes de asumir, ir preparando su presupuesto para presentarlo en el Congreso y que sea analizado y votado por el Congreso para poder aplicar la política fiscal. ¿El presupuesto de Scioli será muy distinto al de Axel? Mirá, no podemos saberlo. Lo que está claro que Argentina tiene un problema y que es que mataron la capacidad de producir cada vez más bienes. O sea, si nosotros miramos de que asumió Cristina, en el primer mandato de Cristina la tasa de crecimiento era el 4% y la inflación la subió de 10 a 20. Y en la segunda fue el crecimiento 0.5 y la inflación en promedio la subió de 10 al 30. ¿Por qué no se crece? Porque hay problemas de competitividad. Y la competitividad no es el tipo de cambio, no hay que mirar el tipo de cambio. Hay que mirar el riesgo país, hay que mirar el gasto público, la calidad del gasto público, la presión tributaria y todo esto tiene que ver con el presupuesto. Por eso lo estoy mirando. Ahora, este tipo de diálogos, generalmente ahora me toca estar acá, pero como todo periodista uno es televidente, lector y oyente. Y cuando estoy del otro lado, del lado que está usted, veo cómo los lugares comunes y las frases y las palabras mágicas, competitividad, la devaluación no es la solución, se tiran y se tiran y se tiran. Y verdaderamente seguimos devaluando, porque la moneda se viene devaluando. Se dice que la devaluación no es la solución, pero que yo sepa, que yo haga cuenta, Javier, ¿en cuánto se devaluó la moneda de 2003 a hoy, o de 2007 a hoy, o de 2011 a hoy? Mirá, digamos, aún cuando tomaras el tipo de cambio oficial, digamos, la devaluación fue de 4 veces, o sea, pasaste de 2.50 a cerca de 10 pesos. Con lo cual, digamos, ahí lo que hay que entender, digamos, son dos esferas del problema cambiario. Está la esfera nominal y lo que es la esfera real. En la esfera nominal, el tipo de cambio es un precio más de la economía. ¿Sí? Entonces, si vos emitís, aumenta la oferta de dinero, digamos, eso hace que el dinero valga menos, necesitas más unidades monetarias para comprar todos los bienes y el tipo de cambio es uno más. Con lo cual, digamos, te sigue la lógica de la inflación. Eso es la visión de los monetaristas. Sí, digamos, es una visión avalada por más de 4.000 años de historia. Digamos que el ministro le gusta chocar el auto, la calecita, digamos, el caballo de la calecita sistemáticamente y vive de espalda a la realidad, digamos, como todo keynesiano nefasto que es. Pero, digamos, al margen de eso, digamos, entonces hay una cuestión que tiene que ver con la nominalidad. ¿No todos los keynesianos son nefastos o sí? Todos, sin excepción. Digamos, eso es parte de otro debate, si vos querés. O sea, mal a la raíz, lo que sale, digamos, si vos metés en una máquina cosas... ¿A Keynes no lo hicieron más malo los que lo interpretaron que lo que era? No, el problema es que a Keynes no lo leyeron. Por porque eso. Aquel que hubiera leído... Pobre Keynes. No. Por eso, los keynesianos son nefastos, no, Axel es un no Lord Keynes. De hecho,
Axel fue quien mejor interpretó a Keynes. O sea, lo lleva en la sangre más que nadie acá. Bueno. El problema es que hay mucho bruto que no lee, ese es el problema. Digamos, pero él sí lo leyó, él entiende bien, por ejemplo, lo que dice la basura general de 1936. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto después tiene que ver con los factores que hacen a la competitividad. Entonces, cuando vos mirás la competitividad, por ejemplo, nosotros desarrollamos el termómetro de riqueza y te dice que, digamos, la competitividad va a estar determinada por, ya sea la relación entre la productividad del trabajo y el salario real. Por otro lado, te ingresa el costo del capital, es decir, la tasa de interés. Ahí te influye la tasa de interés internacional, el riesgo país, que además está afectado por la política fiscal, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la devaluación, ¿sí? Con la tasa de inflación y que determina la escala nominal de la economía. No me la compliqué mucho, simplifícamela. El contexto internacional. Porque sería una excelente lección para la Facultad de Ciencias Económicas, pero la gente quiere saber en qué se equivoca Axel. Bueno, Axel, dentro de todas las cosas que se equivoca, digo, tiene un rosario de esto, ¿no? Sí. Pero se equivoca en la presión fiscal, ¿sí? Se equivoca en el riesgo país, se equivoca en la política tributaria, digamos, y sobre todas las cosas, se equivocó con el cepo, que a pesar de tener el mejor contexto internacional de la historia, la economía argentina está estancada hace 4 años. Eso es importante. La economía argentina en los últimos 4 años tiene 30% de inflación promedio y 0.5 de crecimiento. Y la competitividad, lo primero para restaurarla, que es que los privados puedan ganar dinero, es levantar el cepo. ¿Por qué levantar el cepo? Porque cualquier economía normal, sin cepo, es más competitiva que nosotros. Los capitales internacionales van a invertir en un país donde pueden importar bienes de capital, pueden importar bienes intermedios, pueden pagar dividendos, pueden redistribuir beneficios. En uno que no pueden hacer nada de eso, porque hay cepo, no lo pueden hacer, ¿no? El punto es, acá viene la cuestión de fondo. Para levantar el cepo hay que tomar medidas que el cepo es algo monetario y para levantar el cepo hay que ver que el cepo es una medida que lo que está evitando es que vaya el sobrante de pesos, que hay 200.000 millones de pesos de más en la economía, a dólares, contra las pocas reservas que tiene el Banco Central. Vamos a hacer una pausa y después quiero que me pinten, pero lo más gráficamente posible, si los convocara el que gana, le dicen, muchachos, vengan, ¿con qué creen que me voy a encontrar? ¿No? ¿Con qué me encuentro? ¿Con qué tipo de economía? ¿Cómo arranco? ¿El que venga? Espera, pausa y ya contesta Giacomini, ya contesta Milei. No sé. Bueno, hacemos una simulación. ¿Qué hacemos el 11 de diciembre? Mirá, yo creo que la primera medida que tiene que tomar el gobierno que sea es salir del cepo. Básicamente porque el cepo... Cuando decís salir, en el acto. No sí, esperar. Ahora voy a explicar las condiciones para salir del cepo. No se puede salir de cualquier manera, ni alegremente esperar que van a llover los dólares. A ver, vos necesitas salir del cepo porque el cepo implica un exceso de demanda en el mercado de divisas que se traduce en un exceso de oferta en toda la economía, que es altas tasas de interés en el mercado de bonos, presión inflacionaria en el mercado de dinero, caída en el nivel de actividad en términos per cápita en bienes y aumento del desempleo que está maquillado con la mentira en la población económicamente activa y mentira con el empleo público. ¿Pero cómo haces si no tenés reservas? Pará, pero dame un segundo. Ya sé, con el bono Milei me dijiste. Exactamente. La clave es, mirá, tal como te lo mencionaba Diego, en Argentina hay un sobrante de dinero de 200.000 millones de pesos. Vos, para limpiar ese sobrante, lo que vos tenés que hacer es un bono que, digamos, dado que fue, digamos, quien primero lo presenté, se llama bono Milei, básicamente en el cual vos lo que haces es retirar los pesos, es decir, vos ofrecés un bono en dólares, ¿sí? Que se licita, ¿sí? Se suscribe en pesos. De esa manera los agentes te demuestran cuántos son los pesos que verdaderamente sobran de la economía. Entonces, cuando vos retirás esos pesos, ¿sí? La gente se queda con un bono que como debería estar garantizado por un crédito multilateral, con lo cual sería un instrumento muy, muy deseado, ¿sí? Eso permitiría que aquellos tenedores de bono que no quieran tener el bono, venderían... ¿Vos creés que hay un organismo multilateral que esté dispuesto a apoyar ese tipo de salida? Sí, obviamente. El Fondo Monetario sería el primero. Digamos, el Fondo Monetario es un defensor de los tipos de cambio flexibles. Entonces, ¿cómo no va a operar
o no va a apoyar una medida pro mercado. Entonces, cuando vos haces eso, que retirás el sobrante de pesos, ahí vos liberás el mercado cambiario y que los precios se ubiquen, ¿sí?, donde deban estar. Al mismo tiempo tenés que hacer, digamos, un plan integral de modo tal que la política fiscal no esté descontrolada, tal que no necesites emitir y no pierdas el ancla nominal de la economía. Ese plan integral, ¿cómo es? Ese 10 de diciembre, una vez limpiado el mercado del exceso de pesos, se tienen que presentar dos reformas. La reforma fiscal y la reforma monetaria, que son dos proyectos de ley. El primero, la reforma fiscal dentro de un presupuesto con el cual va a gobernar el nuevo gobierno. Y después, la monetaria con una nueva carta orgánica del Banco Central. Perdóname, reforma fiscal, ¿qué haces? Ahí va. ¿Bajás impuestos? Te cuento. Primero, ¿te bajás el gasto público en ese primer año 5 puntos porcentuales, bajando solamente los subsidios económicos, o sea, sincerando las tarifas. Hoy pagué en el tren yendo a Retiro el boleto 10 centavos de dólar y 3 paquetes de Carolina lo vendían 10 pesos, $1 al tipo de cambio oficial. O sea, bajás, o sea, sincerás los subsidios, los sacás. ¿Pero qué subsidios? Los subsidios económicos, no tocás los sociales. Esos son 5 puntos del PBI. Al mismo tiempo sacás las retenciones a las exportaciones, todas. Son 2 puntos del PBI. Al mismo tiempo actualizás los mínimos de ganancia, ponés ajuste por inflación en las empresas para incentivar la inversión. Entonces, ¿qué pasa? Bajás el gasto público 5 puntos, brindás competitividad al sector privado. Bajás la presión tributaria 5 puntos, brindás competitividad al sector privado que empieza a crecer. En el mismo proyecto de presupuesto presentás en el capítulo deuda un acuerdo de la deuda con los holdouts para volver a tener financiamiento internacional. El riesgo país, que está 10, hoy redondeando, cae a 5, baja riesgo país, aumenta la competitividad, baja la tasa de interés y la reducción del gasto es más que compensada, primero por la inversión y luego por el consumo, por lo cual no es recesiva la baja del gasto público, es expansiva. No, porque ahí viene la reforma monetaria. La reforma monetaria es una nueva carta orgánica del Banco Central que lo que hace es poner como principal objetivo del Banco Central un solo objetivo, porque tiene un solo instrumento, que ¿cuál es? Mantener la inflación baja y estable como todos los países de Latinoamérica que tienen hace 20 años entre 3 y 5% de inflación anual. Pero para llegar a eso, ¿cuánto lográs? La inflación se puede bajar sí, solo sí, convences a la gente que va a bajar. Por eso tenés que poner una regla monetaria. ¿Qué es la regla monetaria? No, un paso previo, porque la meta de inflación es el segundo estadio de la reforma monetaria. Acá tenés que poner una regla de instrumentos que se llama metas de instrumentos. Vos tenés que decir, la política monetaria va a ser conducida en base a que M1, o sea, la cantidad de dinero, va a crecer entre 5 y 7% anual, pensando, o 5, eso se estudia, entre 5 y 8, en línea con el crecimiento de la economía esperada. Entonces eso desploma las expectativas de inflación, porque las expectativas de inflación en Argentina, ya me contaba mi abuelito después de 1950, son racionales como demostró más tarde Lucas. O sea, la gente espera que vaya a haber inflación y que va a aumentar el tipo de cambio porque el Banco Central emite de más. Entonces, esta regla monetaria lo que hace es que el Banco Central no emita de más. Baja las expectativas, baja la inflación, porque los argentinos dicen, ¿qué pasa que Brasil devalúa? ¿Qué pasa que Perú devalúa? Y no se traslada a precio, porque Perú, Colombia, Chile cuidan la cantidad de dinero. La devaluación hasta Bolivia. La devaluación se traslada a precios cuando hay excedente monetario, y la reforma monetaria es crucial para evitar que el exceso de pesos que sacó el bono Milei no se vuelva a regenerar. Les agradezco a los dos. Por lo pronto, un placer. El énfasis que han puesto en explicar lo que podría ser una salida económica es un capítulo... Es más, yo te digo, nosotros lo tenemos bastante singular. Lo tenemos simulado. Y esto, te cuento lo que da. En este ejercicio, digo, si se hiciera exitosamente, el riesgo país vos lo bajás a menos de 200 puntos básicos y el nivel de actividad tendría un rebote de 9%, ¿sí? Y eso lo que haría además es hacerte la reducción del déficit fiscal muchísimo menos dolorosa. La última, ¿a quién ven con mayores chances? ¿A qué equipo? ¿Al de Massa, al de Macri o al de Scioli para llevar adelante una propuesta de estas?
¿Podemos hablar de Keynes? Gracias a los dos. Hasta luego. Pausa. Un placer. Y ahora sí nos metemos en el final a fondo con la educación.